Hoy en día estamos viviendo una crisis brutal, una de esas que no solo se siente en los números, sino en la vida de millones de personas. Comprar una vivienda, ya sea en España o en cualquier parte del mundo, se ha convertido en un reto casi imposible, y esto afecta de lleno a mi generación, a la que viene detrás de mí, y ni hablar de los jóvenes, que ellos sí, literalmente están, pero que muy jodidos. Piénsalo así. Conseguir una vivienda ya no es como antes, cuando bastaba con tener un salario estable, unos ahorros por unos cuantos años, y ahora que si quieres comprarte una casa, por ejemplo, promedio aquí en España, estamos hablando de precios de entre 250.000 y 300.000 euros. Y lo más duro no es solo el precio, sino que para que el banco te conceda a hoy en día una hipoteca, necesitas llegar con casi 100.000 euros en cash. ¿Te imaginas tener 100.000 euros así de golpe? Bueno, esos son 100.000 euros solo para empezar a soñar a ver si te puedes conseguir un techo donde por fin vivir. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué la vivienda está tan cara? ¿Qué está pasando con el sector de la construcción para acceder a algo tan básico hoy en día se convierta en todo un privilegio? Pues bien, en este video vamos a analizarlo a fondo. Vamos a desmenuzar qué hay detrás de estos precios, cómo influye la falta de mano de obra que existe hoy en día y qué papel juegan los salarios en la construcción. Y todo esto se ha transformado en un cuello de botella estructural que está frenando la construcción de nuevas casas, ya tanto sea aquí en España o en cualquier parte del mundo. Así que si te interesa entender la verdad de cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos esperar a futuro, quédate hasta el final del video. Y bueno, ya que estás aquí, te invito a suscribirte al canal, darle un like a este video, compartirlo con alguien que también esté preocupado por este tema que vamos a hablar y déjame un comentario con tu opinión. Eso me ayuda muchísimo a que podamos seguir creando y saber si estamos creando el contenido adecuado y que te aporte a ti. Bueno, y ya sabes, así que venga, vamos con el intro. El sector de la construcción en España atraviesa un momento crítico y las cifras lo dejan muy claro. Según la Confederación Nacional de la Construcción, a día de hoy se necesitan al menos 700.000 nuevos trabajadores de manera urgente para poder cubrir la demanda actual de vivienda del país y además aprovechar de forma completa todos los fondos del Next Generation Europa. Esta cifra no es solo un número aislado que está por ahí. Es la radiografía de un cuello de botella estructural. Entre el 2016 y el 2024, las vacantes sin cubrir en el sector se han cuadruplicado, evidenciando un mercado laboral que está profundamente desajustado a las necesidades que se enfrenta el país a día de hoy. Y aquí viene la paradoja. La construcción aporta cerca del 10% del PIB nacional y emplea a 1.3 millones de personas. Sin embargo, si miramos el conjunto de la economía española, apenas el 6.8% de los ocupados en marzo de 2025 trabaja en el sector de la construcción. Esto está muy por debajo de los niveles históricos, lo que refleja la incapacidad de atraer y retener el talento en una industria clave para el desarrollo de este país. De forma más sencilla y un poco más explicado, en otras palabras, tenemos un sector vital para la economía, indispensable para resolver la crisis de vivienda que sufrimos a día de hoy, pero que ese mercado se encuentra mermado, debilitado y atrapado en un déficit laboral brutal que amenaza con frenar cualquier estrategia de crecimiento en el sector inmobiliario. La escasez de mano de obra en la construcción no solo representa la falta de personal, sino también de un perfil demográfico que dificulta la renovación generacional. El dato más alarmante es el envejecimiento. Más del 55% de los trabajadores tienen más de 45 años, superando en más de 5 puntos porcentuales el promedio del resto de los sectores aquí en España. En oficios claves como la albañilería, la situación es aún todavía peor y más extrema. En el 2024, el 65% de los albañiles tenía más de 45 años, 10 puntos por encima de la media del propio sector. Esto compromete la productividad y sobre todo la transferencia de conocimiento hacia las nuevas generaciones que se quieren incorporar a este sector. El contraste se agudiza con la baja incorporación de jóvenes a día de hoy.
La matriculación en formaciones, por ejemplo, en la formación profesional en edificación y obra civil, ha caído un 14% desde el 2015, especialmente en los ciclos de grado superior. Hoy en día, los menores de 30 años representan apenas el 11% de los ocupados en este sector de la construcción, que cada vez, si te fijas, los números van cayendo poco a poco. Este desinterés juvenil se explica por la percepción del sector como un ámbito que tiene alta siniestralidad, exigencia física y también escasa innovación en el sector. Aunque la industria está evolucionando hacia procesos que son todavía más modernos y más tecnológicos, esa imagen negativa sigue alejando a las nuevas generaciones de integrarse a este sector. La crisis de mano de obra en la construcción no es solo un fenómeno reciente, sino el resultado de factores históricos y estructurales. Todo se remonta a la crisis inmobiliaria de 2007-2008, cuando más de 1 millón de trabajadores abandonaron el sector. Muchos de ellos se jubilaron, otros se reciclaron en nuevas industrias y en el caso de millones de trabajadores extranjeros, gran número de ellos retornó a sus países de origen. Desde entonces, la industria nunca ha podido recuperar plenamente esa fuerza laboral que tenía anteriormente. Ese vacío dejó también una herida reputacional en la industria. El sector quedó asociado con la inestabilidad, la precariedad, algo que todavía pesa muchísimo en la percepción pública a día de hoy. No sorprende entonces que los jóvenes muestren una fuerte resistencia a elegir la formación profesional en construcción, a pesar de ser un canal clave para acceder a empleos cualificados a día de hoy. También está la falta de formación especializada que impiden que la mano de obra se adapte al ritmo de la modernización e industrialización del sector, perpetuando un ciclo vicioso de desinterés juvenil, baja cualificación y un gran estancamiento tecnológico. Aunque entre el 2022 y el 2024 se ha observado un aumento de contratación de inmigrantes, sobre todo en puestos de menor cualificación. Esto no es una solución definitiva, depende de políticas migratorias cambiantes y no resuelve el gran desafío del relevo generacional que existe a día de hoy. La escasez de mano de obra cualificada en la construcción ha tenido un efecto inmediato y contundente, una presión salarial al alza, que no se puede ignorar. Según el BBVA Research, los salarios del sector se han disparado un 46% desde el 2019, una cifra que refleja el intento desesperado por las empresas para retener el talento y atraer nuevos trabajadores a este sector. Los datos más recientes confirman, en el segundo trimestre del 2025, el coste laboral de construcción aumentó un 4% interanual, superando el promedio de la economía española, que fue de un 3,8%. Este diferencial muestra cómo la construcción se enfrenta a un entorno más exigente que otros sectores, precisamente por este gran desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajadores que existe. Además, los perfiles especializados están viendo una revalorización acelerada. Por ejemplo, un jefe de obra puede encontrar hoy en día ofertas que superan con creces la media nacional, llegando incluso hasta los 50.000 euros anuales. Esta escalada de salarios, aunque necesaria para mantener la fuerza laboral activa a día de hoy, también plantea otro gran reto: el incremento directo en los costes de construcción, un factor que termina repercutiendo en el precio de la vivienda al día de hoy. El incremento de los salarios en la construcción no solo refleja la escasez de mano de obra, sino que también se traduce en un efecto directo sobre el precio final de la vivienda. Para entender este impacto, conviene observar la estructura típica de costes de una promoción inmobiliaria aquí en España. El suelo suele representar entre un 20 y un 30%, los impuestos y licencias otro 25% y los costes de construcción un 15%. Dentro de este último bloque, la mano de obra supone aproximadamente un 40%, mientras los materiales alcanzan un 55%. Algunos analistas incluso elevan el peso laboral, incluyendo los gastos de gestión y sindicatos, hasta un 50% del presupuesto total, lo que subraya la centralidad del factor humano en este sector. La consecuencia de esto es clara: cada subida salarial impacta de forma desproporcionada el coste global de todo el proyecto. Este fenómeno genera un dilema especialmente agudo en promociones que van dirigidas a clases medias y bajas, donde los márgenes de rentabilidad son muy estrechos, entre un 10 y un 15%. Un aumento significativo de los salarios puede llevar directamente a la inviabilidad del proyecto.
Y lo más grave de todo esto es que esa presión no actúa sola, se suman otros factores como el encarecimiento del suelo y los retrasos administrativos, donde un simple retraso de 12 meses en licencias puede elevar el precio de la vivienda hasta un 5% extra. En este contexto, la presión salarial funciona como un catalizador, amplificando las ineficiencias ya existentes y tensionando aún más el mercado de vivienda que existe a día de hoy. La presión de los salarios y los costes de construcción se traducen de forma clara en los precios de la vivienda nueva. Por ejemplo, en 2024, el precio medio nacional alcanzó los 2.528 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 7.6% con respecto al año anterior, y coloca a la obra nueva un 10% por encima de los máximos históricos de 2017 en términos nominales. El contraste de la vivienda de segunda mano es evidente. La obra nueva resulta de media 44% más caro, lo que agrava la dificultad de acceso para gran parte de la población. Esta brecha no es uniforme, sino que se intensifica en zonas más tensionadas de este país. Por ejemplo, en comunidades como Baleares, el precio medio de la vivienda nueva supera los 4.300 el metro cuadrado, mientras que en Madrid se sitúa en los 3.800 el metro cuadrado, tras una subida del 15% en un solo año. En otras regiones como Cataluña y el País Vasco mantienen valores por encima de los 3.000 euros y los 2.800 euros el metro cuadrado respectivamente, muy por encima de la media nacional. Pero también, en cambio, en comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha muestran precios más moderados con valores entre los 1.300 y los 1.500, lo que refleja una enorme disparidad del territorio del mercado. En definitiva, el encarecimiento de la obra nueva y su diferencia frente a la de la segunda mano se han convertido en un factor central para entender la creciente desigualdad en el acceso a la vivienda aquí en España. El encarecimiento de vivienda nueva está generando una auténtica crisis de accesibilidad. Hoy el llamado esfuerzo teórico de compra se sitúa en torno al 49% de la renta disponible, muy por encima del umbral crítico de accesibilidad. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, que para adquirir una vivienda de obra nueva, casi la mitad de los ingresos de un hogar deben destinarse solo al pago de la hipoteca durante el primer año. En comparación, cuando se incluye la vivienda de segunda mano, ese esfuerzo baja un 36%, una diferencia que marca el límite entre lo difícil y lo imposible. También existe otro problema, un problema que golpea con especial dureza a los jóvenes. Según Provivienda, solo el 15% logra emanciparse, mientras que más del 83% reconoce tener serias dificultades económicas para poder hacerlo. Esto, en la práctica, los precios actúan como una barrera de entrada que impide la inclusión social y retrasa la formación de nuevos hogares, a pesar de que el mercado laboral vive un momento positivo el día de hoy, que estamos viendo máximos históricos. Además, el sistema funciona como un círculo vicioso. La falta de mano de obra impulsa los salarios, lo que eleva los costes de construcción y, en consecuencia, los precios finales de la vivienda. Estos precios, que ya son inalcanzables, desaniman a muchos jóvenes que dejan de ver atractivo el sector, y con ello se perpetúa la escasez de trabajadores. Sin una estrategia clara para romper este ciclo, la accesibilidad seguirá siendo el gran talón de Aquiles del mercado inmobiliario aquí en España y también en muchas partes del mundo. Hemos llegado al final de nuestro análisis y la imagen es clara. El aumento de los salarios en la construcción en España no es un fenómeno aislado. Es la consecuencia directa y dolorosa de un cuello de botella estructural y la escasez crónica de mano de obra que se tiene a día de hoy. El problema tiene raíces muy profundas. Es la herencia de la crisis del 2008, el envejecimiento imparable de la plantilla y una imagen desfavorable que sigue alejando a los jóvenes de este sector. Y el impacto lo sentimos todos. Esta escasez está empujando los costes de construcción a la alza y con ello comprometiendo los márgenes de las promotoras y alejando cada vez a las más personas para poder tener su propio hogar. La principal consecuencia es un mercado de la vivienda cada vez más inaccesible. Los precios de obra nueva ya superan los récords históricos y el esfuerzo de comprar que hemos visto anteriormente es sencillamente insostenible para la mayoría de las personas que quieran adquirir su primera vivienda. Esto tiene un impacto social directo, frenando la emancipación juvenil y creando una barrera generacional cada vez más amplia entre ellos. La solución, por lo tanto, no puede ser simple.
exige una aproximación multifacética y coordinada. Las medidas gubernamentales para agilizar las licencias y fomentar la vivienda accesible son necesarias, sí, pero su impacto será dolorosamente limitado si no se resuelven los problemas de capital humano que se enfrentan al día de hoy este sector. Es imperativo que las políticas de vivienda se integren con un plan de choque que ataque de raíz el problema ya existente. Esto significa reformar la formación profesional, modernizar de una vez por todas la imagen del sector y facilitar la entrada de nuevos talentos, incluyendo el impulso de contratación de mujeres y trayendo trabajadores inmigrantes cualificados que quieran hacer el trabajo. La viabilidad de las inversiones y la capacidad real de España para satisfacer la demanda de la vivienda depende de muchas cosas, pero la mayoría en su última instancia es la capacidad de poder construir nueva vivienda accesible para las personas. Necesitamos dejar de ver a la construcción como un problema y empezarlo a verlo como una palanca de solución. Por ello, la colaboración entre gobierno y sector privado y las instituciones educativas es crucial para esto. Solo trabajando juntos se podrá transformar un sector que no solo necesita más trabajadores, sino también una profunda renovación para poder construir el futuro que todas las personas se merecen en este país y en el mundo. Recuerda, si este análisis te ha ayudado a comprender la complejidad detrás del precio de la vivienda, por favor, haz que este contenido llegue a más gente. Dale un like a este video, suscríbete al canal si no lo has hecho aún y compártelo con alguien que esté buscando casa y lo más importante, déjame un comentario con tu opinión sobre este cuello de botella existente. ¿Cuál crees que es la solución prioritaria para este problema? Nos vemos en el próximo video. Chao.